Dígale al que está a su lado, no me hables a partir de este momento porque voy a escuchar la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 17. El apóstol Pablo está haciendo un recorrido por algunas regiones y hay un lugar llamado Éfeso. En Éfeso sucedió una revuelta porque Pablo está predicando y los apóstoles están enseñando y están sucediendo transformaciones en todo ese lugar de Asia. Y hay en Éfeso una estatua inmensa de una diosa que la llaman Diana, grande Diana de los Efesios, narra el capítulo 19. Y esa diosa trae turismo, pero trae venta de estatuillas, de estampitas y de cosas. Y eso era un gran negocio para los comerciantes que promovían ese tipo de culto y de idolatría. Y esta gente empieza a decir, hay que hacer algo con ese Pablo, porque ese Pablo nos va a echar a perder el negocio. Porque ustedes saben que Diana reina y es nuestra reina y Pablo nos va a echar el negocio a perder, entonces hagamos algo. Y esa revuelta fue un poco difícil. Pablo tenía algunos amigos que eran del gobierno, pero lo apreciaban por su formación, por su testimonio, por su fe tan firme. Y le mandan a decir a Pablo, uno de esos allegados, aunque eran de los perseguidores romanos, y le dicen, Pablo, ten cuidado, no te aparezcas por acá, por Éfeso, porque de pronto te pueden matar. Así que mira para dónde te va. Y dice que se fue y estuvo en otras regiones. Y en algún punto iba de regreso a Jerusalén el apóstol Pablo, y como tenía la advertencia de no ir a Éfeso, se quedó en un pueblito, y ahorita les voy a decir, Mileto se llama el pueblito, correcto. Se quedó en ese pueblito llamado Mileto, que está relativamente cerca, me da la impresión, la Biblia no los dice. Y estuve buscando en el mapa y es difícil encontrar porque a veces esas ciudades cambian de nombre. Pero todo indica que está relativamente cerca porque él manda a llamar a los ancianos de Éfeso para darles lo que posiblemente sería para ese grupo el último sermón, por lo que él narra lo que vamos a leer a continuación. Dicho eso, vamos a leer, les pongo en este contexto para poder entender lo que vamos a leer. Hechos 20:17 empieza diciendo, enviando pues desde Mileto donde está él, envió a alguien a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hey, por favor, vayan allá, mándenlos a traer acá a Mileto, porque algunos amigos me recomendaron que no me vaya para allá porque de pronto me pueden matar. Así que por favor, vengan ustedes hasta acá. ¿Y a quién está llamando Pablo a congregarse con él o a reunirse o a atender su invitación? ¿A quiénes? A los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos según unas 3 enseñanzas o semanas atrás? ¿Quiénes eran los ancianos? Eran pastores y también conocidos como obispos, correcto, y ahorita lo va a reiterar más adelante. Y eran gente con quienes había compartido 3 años. En los inicios del capítulo 19 dice que Pablo había estado allí en una escuela de uno llamado Tirano. No que era un tirano, sino que su nombre era Tirano, ¿ok? Y eran gente con que había pasado 3 años. Y en 3 años parece ser que se hace una buena vinculación, una buena amistad. Y él forma ancianos, obispos o pastores y los manda a llamar. Y yo le pregunto, si usted tiene el último discurso que dar a un grupo de ancianos, ¿cuál sería el mensaje que les daría? Y eso es lo que
está escrito a partir de estos versículos. Posiblemente era el último mensaje para ellos y tenía que decirles algo muy importante. Verso 18. Voy a ir verso a verso avanzando porque quiero llegar al versículo 32 y 33. Vamos en el 17, pero mi mensaje, el punto central es verso 32 y verso 37. Verso 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. 19. Esto voy a ir rápido, no voy a comentar mucho. ¿Y qué estuvo haciendo Pablo ahí en Asia? Sirviendo al Señor. ¿Cómo era la característica de su servicio? Humilde. Comía lo que había, no exigía mucha cosa, servía con alegría. Si había que dormir, dormía. Si había que trasnochar, trasnochaba. Lo hacía con humildad. Pero ¿era fácil el trabajo y el servicio? Todo indica que no, porque también hubo ¿qué? Lágrimas. Y además de las lágrimas hubo pruebas que habían venido por las acechanzas de los judíos, de los que lo adversaban por el asunto de la fe. 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Miren, les está diciendo ahí a los ancianos y líderes reunidos, los de la iglesia de Éfeso, que vinieron a Mileto, dice: no era útil haber dejado de predicarles. Por eso no he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, yo lo que me mantuve fue predicándoles y enseñándoles. No era nada útil dejar de hacerlo. No rehuí el hacer eso. 21. Y ustedes serán testigos de que yo testificaba y le predicaba a los judíos y a los gentiles, es decir, la gente que vivía en la zona pero no eran de la religión judía. ¿Y de qué les hablaba? Dice, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 22. Y ahora, he aquí ligado yo en espíritu. ¿Hacia dónde arranco? Parto hacia Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan. Están aprietos, Pablo. Lo están amenazando. Le dijeron: no vayas a Éfeso porque en Éfeso te pueden matar. Pero Pablo les dice: hermanos, pero mi misión sigue y ahora tengo que ir a Jerusalén. Y claro, el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Y el verso 24, avanzamos. Pero Pablo tiene una convicción firme: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mi vida no es la gran cosa. Si hay que entregar mi vida por esta misión, estoy dispuesto a entregarla. No estimo ni siquiera mi vida como preciosa para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera, mi misión, mi llamado, mi propósito con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, porque yo fui llamado ¿para qué? Para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Si muero, pues muero, pero yo voy a vivir para esta misión, dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Guarde esa última frase: evangelio de la gracia de Dios. Vamos al 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. ¿Qué pudiese significar eso? Es posible que me muera y hoy sea la última oportunidad que compartamos juntos. ¿Cómo está la situación? Es seria. Es posible que sea su último sermón a los ancianos y líderes de la iglesia de Éfeso. Ahora, Pablo en ese versículo 25 le está hablando ¿a quién? A un grupo de líderes y les está diciendo: hermanos, yo los amo. Es posible que me muera y no nos volvamos a ver. Yo los he discipulado, yo he invertido 3 años de mi vida aquí y
yo sé que ustedes me aman y me quieren, como se demuestra más adelante el amor que le tenían. ¿Y qué pasó después de Jerusalén, de que Pablo es arrestado y azotado y finalmente él se defiende como un ciudadano romano y eso evitó que lo golpearan? Finalmente cuando uno revisa el libro de los Hechos, ¿a dónde fue a parar Pablo? A presentarse ante el emperador romano y fue llevado en un barco, y eso está relatado ahí en capítulo 26, 27 y 28, donde llega el apóstol Pablo a presentarse, pero Pablo, por su buen testimonio, lo dejan libre y sencillamente él alquila una casa. Y así termina el libro de los Hechos, Pablo pagando alquiler en una casa y la gente venía a verlo y él desde esa casa predicaba el evangelio. Y así termina esa historia. Pero lo que quiero decir con esto es que él pasó entre ellos viviendo, predicando, enseñando, y gente que él ha levantado. Ahora, está asomando la muerte. Pero la muerte no fue tan rápido porque pasó mucho tiempo para que él llegara a Roma. Lo que sí sabía es que la oposición era severa y lo que le esperaba era tormentos allí en Jerusalén. Y por eso les dice en el versículo 26, dicho esto, 26 dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Yo os protesto, ¿saben qué significa? Yo discuto con ustedes. Ustedes saben que me han acusado de todo, pero yo vengo a defenderme y yo estoy limpio de la sangre de todos. Y empieza a seguir expresando en el versículo 27 lo que decía hace un ratico: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mire, yo estoy limpio. Ahí me mandaron a predicar, el Señor me escogió y yo lo único que he hecho en estos 3 años es predicar todo el consejo de Dios. ¿Qué entiende usted por todo el consejo de Dios? Alguien que me diga, ¿qué es todo el consejo de Dios? ¿Que Pablo daba citas de consejería? ¿Que enseñaba toda la palabra, toda la enseñanza, toda la doctrina? Si quiere hablamos de cómo alcanzar la salvación, de la justificación, de la redención, de la gracia, de la misericordia y tantos otros temas de la vida santa o de la santificación. Y dicho eso, el versículo 28 entonces les dice: yo no he rehuido hablarlos todo el consejo de Dios. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Por tanto, cuiden sus vidas y cuiden este precioso rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Estaban ahí los obispos, los ancianos que mandó a llamar, y ahí les llama, mire, manda a llamar a los ancianos y les dice: Dios les ha puesto como obispos. Entonces, son ancianos, pero también son obispos. Es una palabra intercambiable. Y dice: ¿para qué les ha puesto el Señor como obispos, como supervisores de la obra, del rebaño? Para que apacienten. Apacentar es cuidar, apacentar es dar pastos, apacentar es alimentar. Y cuídenla bien, porque es un rebaño que el Señor ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé, queridos obispos, queridos líderes, queridos ancianos, queridos pastores, cuando yo me vaya, entrarán en medio de ustedes. Ojo, los van a infiltrar. Van a entrar o a levantarse lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cómo le parece? Va a venir gente que puede hacerle daño a este rebaño precioso que por 3 años hemos sudado y levantado, con oposición y todo. Decía Pablo: ojo, en medio de vosotros entrarán lobos rapaces. Ahora,
La iglesia siempre estará en peligro de lobos rapaces. Ha estado con lobos rapaces. Hay historias de lobos rapaces. Hay gente que ha desviado la doctrina. Hay gente que ha expresado sus propias revelaciones y con base en eso han confundido, desorientado a la gente y se han salido de la doctrina. Y Pablo le llama, ojo, vienen lobos rapaces. Pero la expresión lobos rapaces, quiero que por favor busquen Mateo 7:15. Es originaria de Jesús, aunque bueno, Pablo seguramente no escuchó a Jesús dando el sermón cuando hablaba de lobos rapaces, pero esa expresión era de Jesús. Jesús una vez dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? Pero por dentro son. Ya Jesús había dicho que habría lobos rapaces. Y busca por favor Mateo 10:16. Pablo más adelante les dice, yo me voy a Jerusalén, pero ojo que pueden levantarse lobos rapaces. Jesús, enviando a un grupo de personas a una misión, les dijo, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Por eso, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ojo, hay lobos rapaces. Volviendo a Hechos capítulo 20. Vamos al versículo 30. Y de vosotros mismos, pero son los ancianos, son los pastores, son los líderes de la iglesia. ¿Cómo Pablo se atreve a decirles, mire, y algunos de ustedes se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí, ya no tras Cristo, sino tras ustedes? Los van a levantar como seguidores de ustedes mismos. ¿Y qué van a hablar? Cosas que perversas, cosas torcidas, cosas distorsionadas. Pablo les está diciendo, amigos, líderes, me da pena decirlos, pero algunos de ustedes se me van a desviar. Qué difícil momento. Era un momento de despedida, posiblemente no lo iban a volver a ver, era momento de llanto, de abrazo, y Pablo le sale con eso, algunos de ustedes se van a torcer. ¿Cómo se habrá puesto el ambiente ahí con ese mensaje? Yo me imagino que miraban el uno al otro, ¿quién será? ¿Se acuerdan cuando Judas, cuando Jesús fue entregado por Judas y que Judas está metiendo en el plato de él un pedazo de pan y el que metía el pan en el plato era porque era íntimo? Por ejemplo, yo estoy almorzando con mi esposa y mis hijos y yo le puedo agarrar una tajadita a mi esposo o una cucharada de la sopa de mi esposa, ¿sí o no? Pero cuando es una persona no cercana, ¿usted le mete la cucharilla? No. Jesús era íntimo con Judas y y llega Jesús y dice, bueno, está bonita la reunión, pero aquí hay uno que me va a entregar. ¿Seré yo, maestro? Y después Judas, usted sabe que entró el demonio en él y se perdió. Y cuando estaban por allá orando en una reunión, aparecieron los soldados romanos y ya Judas había transado con los romanos. Al que yo le dé un besito en la mejilla, ese es, arréstenlo. Y fue llegando Jesús y los discípulos juntos y fue llegando todos los romanos. ¿Y sabe qué hizo Judas? Se acercó al maestro y le dio un besito. Y la Biblia dice que Judas era de los más confiables del Señor, porque le habían encargado la administración ¿de qué? De las ofrendas y de las finanzas. ¿Usted le daría la administración de las finanzas a alguien de quien usted no confía? Eso me dice que era una persona confiable. Y mire, ¿qué pasó? Se torció el hombre. Y Pablo le dice exactamente esto a los líderes. Primera Timoteo capítulo 1 verso 1 al 19. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y Primera Timoteo 1:19. 1:19.
manteniendo la fe y buena conciencia, le está diciendo Pablo a Timoteo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo aquí cuando le dice a Timoteo, le dice, algunos naufragaron de la fe, algunos se hundieron, algunos se desviaron, algunos se perdieron. Y el 20, por favor, dice, de los cuales hay dos que tengo que mencionar, Himeneo y Alejandro. Ojo con eso, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro estuvieron con el apóstol Pablo y en algún momento le tocó decirle, se los entrego a Satanás, se me van de aquí. Estaba bravo Pablo y les dijo, se me van de aquí para que aprendan a no andar blasfemando. ¿Qué es blasfemar? Es decir, cosas en contra de lo sagrado, de lo santo. Es decir, ya estaban hablando mal de Dios, estaban blasfemando. ¿Qué es blasfemar? Jesucristo no resucitó, Jesucristo pecó con María Magdalena, eso es blasfemar. Y a estos dos le dice Pablo a Timoteo en la carta, le tocó consagrárselos a Satanás para que no blasfemen. Y segunda Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron todos los que estaban en Asia. ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba dando ese sermón a los líderes antes de su viaje? En Asia. Y también estaba entre ellos Figelo y Hermógenes. ¿Qué hizo Figelo y Hermógenes? Abandonaron al Señor, a Pablo, abandonaron la fe. Wow, versículo 31. Ya estoy llegando a donde voy a iniciar la enseñanza de esta mañana. Les dije que era el versículo ¿qué? Y yo les dije, guarden esta frase que está aquí abajo. ¿Cuál era? Que el evangelio era ¿de qué? De la gracia. Por tanto, le sigue predicando aquí a los amigos, a los líderes. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Yo he estado aquí 3 años y me he fajado con ustedes, les está diciendo. Y ha habido momentos de reír, pero ha habido momentos de llorar. Y uno a uno les he dicho, cuídense, ojo con aquello, ojo con lo de más allá. Pablo les está dando un tremendo sermón, al punto de decirles, hay lobos rapaces que se van a levantar de entre ustedes. Y aquí sí llegamos entonces al inicio del mensaje. Versículo 32. Y ahora, hermanos, no me queda sino encomendarles a Dios. ¿Se acuerdan que les dije la línea de abajo? Y a la palabra de su gracia. ¿Y qué decía atrás? Que la palabra de su gracia era ¿qué? No lo puedo creer. Y lo acabo de repetir. No, entonces hay que volver a poner el texto. Versículo 24. Porque yo lo dije, guarda esta palabra, pero no tienen libreta de apuntes. ¿Qué dice? La palabra de la gracia es ¿qué? El evangelio. Volvamos al 32. Y en el 32 nuevamente dice la palabra de su gracia. ¿Qué es la palabra de su gracia? Conecte esos dos. Evangelio es la palabra. El evangelio es la gracia, que Dios se hizo hombre y vino y nos salvó de todos nuestros pecados. Ese es el evangelio de la palabra de la gracia de Dios. Y esa palabra tiene poder ¿para qué? Para sobreedificaros. ¿Por qué sobreedificaros? Porque ya el fundamento está puesto y el fundamento es Cristo, y es sobre eso que se sigue construyendo, se sobreedifica. Es la palabra que sigue construyendo el corazón y la vida de los creyentes. Y esa palabra es la que nos da la seguridad de que tenemos una ¿qué? Herencia
con todos los santificados. Cuando yo estoy seguro del evangelio, de la gracia de Dios, yo me sigo edificando, yo sigo siendo firme, yo sigo creciendo y me aseguro de que tengo la herencia con todos los santificados. ¿Cuál es la herencia? La salvación y la vida eterna, además de 1000 promesas y bendiciones que tenemos por Cristo nuestro Señor. Ahora, interesante, aquí hay dos cosas, tanto en este versículo como en el siguiente, y están conectadas, pero parece que no están conectadas, y vamos a ver cómo logro conectarlo. Miren qué lindo. Lo primero que les dice es: quiero que recuerden, los encomiendo al evangelio, los encomiendo a la palabra de gracia que es poderosa. Y les está explicando: recuerden que eran pecadores y que ahora son salvos por la gracia del Señor, sobre edificaros y daros herencia. Esa herencia es esa salvación que tenemos por nuestro Señor Jesús. Y dice que Él los encomienda. Encomendarlos a la palabra de gracia es encomendarlos a ese evangelio. Quiero que vivan el evangelio, quiero que vivan por el evangelio, quiero que se apropien del evangelio. Los encomiendo, como cuando yo dejo a mi hijo en un lugar y le digo: mire, te encomiendo a mi hijo. ¿Es para qué? Para que lo cuide, para que lo proteja mientras yo regreso. Cuando yo se lo encomiendo al evangelio, es para que el evangelio los cubra, los arrope, los ayude, los fortalezca, los bendiga. Si yo les dijera a ustedes esta mañana: los encomiendo al evangelio, es que ese evangelio penetre sus vidas, que ese evangelio transforme nuestros corazones. Y eso es lo que Pablo está diciendo: los encomiendo a ese evangelio. Y si disfrutan ese evangelio, reciben las bendiciones del evangelio, de la palabra de la gracia. Ese es el evangelio. Ahora, el versículo 33 tiene la otra palabra. Mire la otra palabra: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hay como un cambio, viene hablando de una cosa: los encomiendo a la plata, al evangelio, los encomiendo a la gracia de Dios. Y de un versículo a otro dice: yo no he sido codicioso. No tiene relación. Evangelio de gracia, yo no he sido codicioso. Cuidado con la codicia. ¿Tiene relación? A primera mano no se ve la relación. ¿Cómo que evangelio de gracia? Yo no soy codicioso. Yo no he codiciado nada. He estado 3 años y yo no he codiciado nada de lo de ustedes. Yo no le he metido la mano al bolsillo a ninguno de ustedes, le dijo Pablo a los ancianos. Pero ¿qué tiene que ver evangelio de gracia con no ser codiciosos? Miren, ¿sabe cuál es una de las características de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos predicadores, de los falsos profetas? ¿Sabe cuál es una de las características y lo que les motiva? El dinero. Y Pablo les está diciendo: amigos, yo nunca he sido motivado por el dinero. Y he estado 3 años aquí. Y mire lo que les dice más adelante en el versículo 34. Antes ustedes saben para qué me ha sido necesario, lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo. Estas manos me han servido. En algunos momentos a Pablo le tocó ¿qué? Trabajar. Y eso está narrado en el libro de los Hechos, que hacía tiendas de campaña con 2 amigos que se llamaban Priscila y Aquila, y se puso a trabajar con ellos y hacía carpa en algunos momentos. Ahora, el apóstol Pablo dice: estas manos me han servido. Ahora, Pablo también dice: el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Es decir, Pablo tenía derecho, si apoyaba cientos de iglesias o no sé cuántas, que las iglesias lo apoyaran para su sustento. Tenía derecho, porque era el apóstol que cuidaba, fortalecía, sembraba, levantaba a los obreros, hacía la obra. Pero dijo: yo no he sido codicioso, y cuando me ha tocado trabajar, pues también para estas manos me han servido. Pero todo para
que el evangelio fuera llevado gratuitamente. Ahora, ¿puede un apóstol Pablo aceptar ayuda para su sustento? Está bien. Pablo una vez dijo: si yo siembro entre ustedes lo espiritual, será mucha cosa si recojo un platico de comida, será mucha cosa si recibo una ofrenda. Si yo les doy a ustedes lo espiritual, eso le está diciendo Pablo. El evangelio, cuidado con la codicia. Vamos a ver dónde está la conexión. Miren lo que dice Juan capítulo 21. Perdón, antes el versículo 35. Estas manos me han servido. Y en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, leamos juntos: más bienaventurado es dar que recibir. Evangelio de la gracia, un tema. No sean codiciosos. Yo no he sido codicioso. Como que no tiene relación. Y les dice: amigos, recuerden las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y usted sabe dónde está escrito esto? Mire que está en Juan capítulo 21 versículo 25. Usted va a todos los 4 evangelios y no encuentra esa expresión de Jesús. ¿Pero por qué le digo que está en Juan 21, 25? Porque hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo, ¿qué dice? Aunque no quedó registrado, la Biblia sí nos dice que Jesús hizo muchas cosas, tuvo más reuniones, me imagino más enseñanzas, predicaciones y sermones. Pero algo le dijo a Pablo que Jesús lo había dicho. Y yo me imagino que Pablo no está mintiendo. En algún momento Jesús afirmó, volviendo a Hechos, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, vivan el evangelio. No sean codiciosos. Por el contrario, sean ¿qué? Generosos. Más bienaventurado es dar que recibir. No sean codiciosos. El evangelio es ser generosos. La palabra de su gracia va de la mano con ser generosos, porque Jesús lo dijo: hay bendición en dar más que en recibir. Están unidas esas cosas. Versículo 36 y vamos cerrando con 2 detalles aquí bien importantes. Cuando hubo dicho estas cosas, ¿qué hizo? Se puso de rodillas y hizo una oración con todos ellos. 37. ¿Lo amaban o no lo amaban? Hubo gran llanto de todos. ¿Será porque les dijo que entre ellos iban a levantar falsos profetas y falsos maestros? No, yo creo que era amor, y porque les estaba diciendo el mayor mensaje que podía haberles predicado. Vivan el evangelio sin ser codiciosos. Es decir, el evangelio tiene que ver con generosidad. Gran llanto, lo amaban y se le tiraban en el cuello de Pablo y hasta cuidado con que alguien se ponga a decir: ay, ¿será que Pablo era raro que se dejaba dar besos de hombres? No faltarán los perversos que piensen esas cosas. Y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Y el 38 cierra diciéndose: ¿sabe por qué lo besaban y tanto afecto y tanto cariño? Doliéndose en gran manera de la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. ¿Cómo sería esa escena? El último encuentro con el apóstol, con el que nos dio 3 años de vida y nos bendijo. No daba sino para llorar. Yo confío, el día que me toque dar aquí mi último sermón y diga: hermanos,
gracias por estos 25 años. Yo espero que al menos uno me llore. Amén. Lo que podemos aprender de este pasaje, número 1, de esta historia: el poder del dar. Hay más dicha, bienaventuranza, bendición. ¿Sabe? La palabra bendición en nuestra jerga cristiana evangélica ha sido devaluada. A bendición se le llama lo que sea. Ay, estornudo, Dios lo bendiga, bendición. Hasta por el estornudo. Ya, la palabra bendición es como algo que ya no se entiende qué es bendición. Cuando la Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, nosotros no alcanzamos a comprender el significado. Y la mayoría de los creyentes, ay, sí, somos benditos, chévere, esa palabra es bonita. No, bendecidos con toda bendición espiritual es una palabra grande. Es una palabra que significa plenitud. Plenitud, que es algo que está pleno, que está lleno, que está full, que no le falta nada. Eso es toda bendición espiritual. Y en el dar, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado es, hay más bendición. ¿En qué? En dar que en recibir. En segundo lugar, hay un poder oculto en la avaricia y en la codicia. Si yo le dijera a los hombres esta semana: vengan que vamos a tener una charla sobre la lujuria, sobre la lascivia de los ojos, yo le imagino que este salón se llenaría de hombres, porque dicen: no, sí, uno a veces lucha con eso, uno necesita, que a veces uno no es tan santo, y uy, yo voy a esa conferencia. Pero si yo les digo a los hombres: vamos a hablar de la codicia, ninguno viene. ¿Sabe por qué? No, yo no soy codicioso, eso no ese pecado no lo tengo. ¿Sí entiende eso? Tendría más público la lascivia o asuntos pecaminosos, pero no consideramos. A ver, levante la mano el que es codicioso aquí. Vamos a ver cuántas manos se levantan. Ah, no, los santos de los últimos días. Los santos de los últimos días. Mire, los que tienen una casa quieren dos, ¿o no? Los que están ganando $2,000 quisieran ganarse 5,000, ¿o no? Los que se ganan $500, ¿cuántos quisieran? Los que tienen 30 pares de zapatos, ¿cuántos pares de zapatos quisieran? Ah, no, pero no somos codiciosos, somos los santos de los últimos días. Todos somos codiciosos. Todos queremos más. ¿Se acuerda la pregunta de estos días? ¿Con cuánto vive usted? Con $1,000. Y el día que usted se empieza a ganar $5,000, usted ya tendría 4,000 para compartir con otros, porque usted decidió vivir con 1,000. Pregunto: si usted se gana 1,000 y empieza a ganarse 5,000, ¿donaría los 4,000? No me diga que no somos codiciosos. Entonces, los que son codiciosos lo reconocen, lo aceptan. Pónganse de pie. Los demás están listos para ir al cielo. Y lo tercero, entonces, para romper la codicia, es necesario el evangelio, la palabra de su gracia, que es más bienaventurado dar que recibir. Rompe la codicia de nuestra humanidad. Las guerras son por codicia. Muchos muertos son por codicia. En el nombre de Jesús necesitamos romper la codicia de nuestro corazón y abrazar el evangelio de gracia y decir: más bienaventurado es dar que recibir. Cantemos al